iniciativa, la verdad que me ha parecido sumamente interesante, estos encuentros con la ciencia. La idea me parece muy buena, esta idea de divulgar la ciencia, de que los científicos nos acerquemos a la población en general y podamos explicar qué es lo que estamos haciendo y qué resultados estamos obteniendo, aunque en algunas ocasiones puedan ser resultados que aún son pequeños para lo mucho que necesitamos conseguir. Y nuestro grupo llevamos trabajando tiempo es de la memoria, no trabajo directamente en la enfermedad de Alzheimer, pero sí que estoy interesada en cómo se produce la memoria y de forma paralela cómo se pierde la memoria. Me parecen interesantes las dos cosas porque me parece la doble cara de una moneda. Tanto una como la otra nos están explicando o nos deberían explicar cómo es este proceso de memoria. Centrándonos en la memoria y cómo se pierde la memoria, el cerebro es el órgano principal que nos ayuda a dos cosas que son sumamente importantes. Una es pensar y la otra es actuar. Por tanto, cualquier cosa que podamos imaginar, que podamos hacer, sea cognitivo o sea motor, va a estar producido por el cerebro. Y para poder pensar y para poder actuar, requerimos de una capacidad de aprender y también de poder memorizar y poder recordar la información. Por tanto, voy a dar una serie de pistas o una serie de ideas que creo que son relevantes y esta es una de ellas. Debemos recordar que todo lo que podemos hacer lo hacemos gracias al cerebro y lo hacemos también en parte gracias a nuestra capacidad para aprender y para memorizar. Y quiero insistir en lo de proceso porque no es algo puntual. Siempre lo vivimos o lo pensamos como algo puntual, yo no tengo memoria, tengo poca memoria, como si fuera algo concreto y bien definido. Pero la memoria en realidad es un proceso por el cual codificamos la información, almacenamos la información y luego la podemos recuperar. Aquí estoy poniendo una imagen para hacernos una idea, pero es una imagen que luego veremos que es falsa, porque no es así como funciona la memoria. Si nosotros tenemos un armario y codificamos bien la información en el armario, pues podemos decidir dónde van los pantalones, dónde van las camisas, dónde van los cinturones, dónde van los zapatos. Entonces tenemos el armario codificado y sabemos además nosotros cada una de estas prendas qué es. Entonces la codificación es correcta. Si codificamos correctamente, luego lo podemos almacenar también correctamente, porque como hay un sitio para los pantalones, podemos ponerlo en el sitio de los pantalones. Y luego, cuando sea el momento de recuperarlo, pues nosotros con cierta facilidad podremos recuperar estos pantalones porque ya vamos a ir al lugar de los pantalones cuando lo necesitemos. Si yo no codifico correctamente la información, si no identifico si es un pantalón o es una falda, pues ya puedo tener problemas luego para poderlo almacenar. Y esto es lo que nos pasa muchas veces. Muchas veces lo que nos pasa cuando hablamos de memoria o pérdida de memoria es que no hemos codificado la memoria. Ahora nos suele pasar también que en una sociedad con tanta sobreestimulación, con tantos elementos, con tanta información que estamos recibiendo, muchas veces intentamos recuperar información que ni siquiera hemos codificado. Por tanto, esta información no se ha almacenado y esta información no se va a recuperar. Por tanto, un primer elemento que deberíamos recordar como importante es que la información, para poder ser guardada, tiene que codificarse, la tenemos que percibir, lo tenemos que ver, lo tenemos que oír. Si no lo hemos oído correctamente, ¿cómo vamos a recordar aquello que no llegamos a oír correctamente? Por tanto, hay que ir con cuidado cuando hay una sobreestimulación. Luego podemos almacenar y si lo hemos colocado correctamente y lo hemos colocado en su lugar, lo hemos almacenado correctamente, luego puede ser que lo recuperemos o no, luego ya veremos también distintos procesos que puede haber, pero sería muy importante que se hubiera codificado, que se pueda almacenar correctamente y luego quizás lo podremos recuperar. Ya digo, no es un buen ejemplo, luego lo veremos, pero al menos de momento sí se entiende de la relevancia de los tres pasos. Además, deberíamos tener en cuenta que la memoria, como comentaba, es un proceso que va cambiando con el tiempo y que hay una memoria que dura muy poco, puede durar segundos, una memoria que se llama a corto plazo, que dura normalmente minutos. Esta memoria que dura segundos puede pasar o no a memoria a corto plazo y finalmente alguna de esta memoria a corto plazo pasa a memoria a largo plazo y es la que podríamos, en teoría, recordar toda la vida. Entonces, una cosa interesante primera es que hay diferentes tipos de memoria. Pues como comentaba, hay una memoria sensorial, hay varios tipos, pero quizás las más inmediatas son la ecoica y la icónica, que son estos estímulos o bien auditivos o bien visuales que nos duran pocos segundos
y que nos sirven, por ejemplo, para hacernos pues, una idea de cómo es un lugar donde nos encontremos, que nos sirven, por ejemplo, para tener una conversación. Yo, para poder contestar, tengo que retener como mínimo los segundos que me haga falta la pregunta que me han hecho. Si yo no puedo retener la información que me han dado de la pregunta, no voy a poder responder. Esto no quiere decir que la información que me están dando en una pregunta la tenga que recordar para toda la vida. Me sirve en aquel momento de la conversación. Igual no me hace falta esto en concreto recordarlo toda la vida. Pues habría una información sensorial y esta es continua y es extensa. Por ejemplo, ahora tengo que recordar muy bien que aquí tengo un escalón y no puedo ir muy adelante porque si no me caigo, pero claro, esta información no debería tenerla que recordar toda mi vida porque no es necesaria, digamos, en mi vida cotidiana. Luego tendríamos la memoria a corto plazo, que sería la memoria que nosotros podríamos pasar de esta memoria sensorial a una memoria que dura menos, un tiempo un poquito más largo, antes de poderla pasar o no a memoria a largo plazo, ya digo, dependiendo de las circunstancias. Pero la memoria a corto plazo también tiene una variante, que es la memoria de trabajo, que es aquella memoria que necesitamos cuando hacemos cualquier actividad. Por ejemplo, yo aquí he puesto una imagen, pues si estamos colgando un cuadro, en el momento de colgar el cuadro, yo tengo que acordarme, pues qué herramientas se utilizan. ¿Necesito martillo o no lo necesito? Pues voy a usar un trompo, qué broca necesito, porque como es una pared de pladur, todo esto requiere que vayamos a nuestra memoria y recordemos los elementos básicos de la tarea que vamos a hacer. Y estos elementos básicos le llamamos memoria de trabajo. Y luego ya tendríamos una memoria a largo plazo, que esta es la que en teoría debería perdurar para siempre, no tiene por qué ser así, pero es una memoria que sí que es de mayor duración. Hay muchos tipos de memoria. Lo vamos a simplificar diciendo que hay una memoria que es explícita, y esto quiere decir que podemos explicarlo, podemos demostrarlo que lo sabemos. Si yo conozco Italia, pues puedo explicar cómo es Italia, qué forma tiene, dónde se encuentra, en qué mar se encuentra, qué países tiene alrededor, cuál es su capital. Yo puedo explícitamente mostrar que yo conozco y recuerdo acerca de Italia. O bien puedo explicar un evento que haya pasado en la familia, que haya pasado en el entorno o que haya oído las noticias. Y luego hay una memoria que es no implícita, que quiere decir que no tengo por qué explicarla en palabras, pero que yo demuestro con los hechos de que realmente lo sé. Por tanto, también demuestro que recuerdo cómo es. Y entre esta memoria no declarativa estaría los hábitos, por ejemplo, que muchas veces hay hábitos que los hacemos y no sabemos muy bien, pero cuando ya automatizamos el conducir, a veces no sabríamos decir exactamente en qué momento estamos apretando el gas o estamos apretando el embrague. No tenemos por qué saberlo explicar, pero demostramos que lo sabemos. Hay una memoria perceptiva, que sería la que, por ejemplo, nos permite reconocer sonidos, como el sonido de un piano, o incluso si somos especialistas en el tema o sabemos mucho de música, pues igual hasta podríamos saber quién es el pianista o la pianista. Y luego hay muchos aprendizajes que son de tipo asociativo, que son muy numerosos, y son el tipo de aprendizaje por el cual asociamos estímulos, cuáles son las consecuencias de emparejar estímulos o de tener dos estímulos, o asociamos los estímulos, asociamos las respuestas, lo que hacemos nosotros, nuestras actividades, con las consecuencias que tienen. Y así es como aprendemos desde niños. Nosotros vamos haciendo diferentes comportamientos, diferentes conductas, y nos las van premiando o nos las van castigando. Entonces vamos aprendiendo qué consecuencias tiene cada una de las actividades que hacemos. Y es un tipo de aprendizaje asociativo. Emparejamos la consecuencia con la respuesta que estamos dando. Y por tanto, en cualquier lugar y en cualquier momento que podamos retratar de la vida, estamos viendo comportamientos por parte de la gente que es fruto de esta asociación. Y por tanto, sabemos cómo debemos comportarnos en cada lugar. Luego la otra cosa es que lo hagamos o no, pero sabemos cuáles son las consecuencias. Si nos podemos cruzar con la luz roja, pero sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de cruzar con la luz roja. O ponemos velas pues, en las calles en verano porque hemos aprendido que esto pues, nos puede mitigar el calor. Una de las primeras cosas que deberíamos recordar que hay muchos tipos diferentes de memoria. Por tanto, no se debe hablar, yo no tengo memoria,
porque posiblemente no, nos estamos refiriendo a un tipo de memoria, una memoria repetitiva, o recordar, hay gente que tiene una cierta habilidad para recordar nombres, etc. Entonces no es perder la memoria en general en condiciones normales, ¿no? Una cosa que me resulta interesante es cuando hablamos de pérdida de memoria o de amnesia, es ver los distintos tipos de amnesia que puede haber, porque ayudan a entender también un poco más cómo puede ser que estemos almacenando la memoria. Y en este caso lo he traído aquí con ejemplos de películas, porque siempre la amnesia o la pérdida de memoria ha sido una cuestión muy cinematográfica, ha salido en muchas películas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la amnesia anterógrada, tanto en Memento como buscando a Dory, o buscando a Nemo, que también estaba Dory, lo que sucede en los protagonistas de estas películas es que no recuerdan lo que va sucediendo a partir de un determinado momento. No pueden formar nuevas memorias y por esto tienen amnesia anterógrada. Sí recuerdan, a lo mejor, momentos anteriores, pero no pueden crear nuevas memorias a partir de cierto momento. Luego estaría lo contrario, que es la amnesia retrógrada, que lo que sucede es que no puede recordar el pasado, sí recuerda aspectos actuales, pero no puede recordar el pasado. Entonces, toda la serie de Burde va más o menos de este tema, de esta incapacidad de recordar. Luego estaría la amnesia infantil, que es muy interesante, porque la amnesia infantil no es patológica, es esta falta de memoria que tenemos de hasta más o menos hasta los 5 años. Eso es un problema del desarrollo del cerebro. Los niños no tienen el cerebro totalmente desarrollado, con lo cual lo vamos desarrollando con el tiempo y por tanto hay un periodo en el que la memoria es muy frágil o apenas recordamos nada, porque luego el cerebro aún tiene que acabar de formarse y acabar sus conexiones, de manera que se pierde en esta reconexión final, se pierde mucha información. Entonces esta no es patológica, el que no recordemos. Luego estaría la amnesia global, que esta esta sí que es más cinematográfica. Es extraño que alguien pierda la memoria totalmente y globalmente. Sí puede ser de momento puntual, pero no a lo largo de la vida, a menos que tenga ya una patología grave, como comentábamos antes, pero no en el sentido pues que no recuerde absolutamente nada, porque bueno, esto haría que no, como se comentaba también con el Alzheimer, que no pudiera uno realizar ninguna tarea cotidiana. Luego estaría una que ya nos gustaría tener, que es la amnesia lacunar, que sería que perdemos algún aspecto muy en concreto, olvidamos a una persona en concreto, olvidamos un episodio en concreto. Esto puede suceder, pero no es una cosa voluntaria, o sea, puede ser que alguien ignore una parte, pero nuevamente es más de película que de realidad, que uno solo pierda una parte muy concreta y desde luego no voluntariamente. Luego estaría la amnesia de rostros, que es también muy interesante porque nos da un poco la idea de cómo se puede almacenar la memoria. Tiene que haber un sitio donde se almacena la información acerca de los rostros, igual que hay un sitio que se almacena la información acerca de los nombres propios y otro de los nombres comunes. Entonces ya nos da la idea de que puede haber más o menos áreas más especializadas. Entonces hay una disfunción, que es la prosopagnosia, en la que las personas que la sufren pierden la capacidad de distinguir rostros, con lo cual los ven todos con facciones iguales, por tanto no distinguen un rostro de otro. Y también hay una película pues, que trata de esto, por esto lo he puesto. Y finalmente estaría la amnesia por demencia o por enfermedades neurodegenerativas. Como se ha hablado antes, esta ya es una enfermedad más compleja, digamos, una amnesia más compleja, con algunos elementos en pérdida de memoria también, pero ya unidos a un deterioro físico del sistema nervioso. Como comentaba, me parece interesante porque ayuda a entender un poco cómo puede ser la memoria. Pero claro, lo que nos interesaba a nosotros es dónde se guarda la memoria y cómo se guarda la memoria. Entonces voy a un poco intentar ver qué cosas podemos decir, qué cosas sabemos, sin irnos a los experimentos de laboratorio, que eso siempre puede ser muy arduo y muy duro, qué cosas podemos conocer que se puedan decir sobre dónde y cómo se guarda la memoria.
¿dónde se guarda la memoria? Muy pronto, ya desde la frenología, ya en el siglo XVIII, siglo XIX, intentaron explicar que el cerebro estaba formado por compartimentos y cada uno de estos tendría una función. Por tanto, habría una función del cerebro que sería más para las emociones, otra que sería para las memorias, otra que sería para oír, etc. En el siglo XX y el siglo XXI ha habido el surgimiento y el avance de muchas técnicas que son técnicas de neuroimagen que nos permite ver mediante estas técnicas en las que vemos la actividad del cerebro en forma o traducido a colores. Normalmente el rojo pues, sería más actividad, el azul sería menos actividad, y nos puede dar una idea de qué zonas del cerebro están más activas pues cuando una persona está nuevamente está oyendo o está hablando o está resolviendo problemas o está haciendo distintas tareas, o se le hace enfadar o se le hace estar contento. Por tanto, también sería la misma idea de buscar zonas del cerebro que estén más relacionadas con un tipo de función. Hay un hito importante también que ayudó a entender o a pensar que la memoria también podía tener su estructura en el cerebro, que es la del famoso paciente HM, que ahora ya sabemos que se llamaba Henry Molaison, porque a los pacientes mientras están vivos no permiten en investigación utilizar su nombre real, pero ya una vez muerto, no sé si te queda permiso o no, pero una vez ya falleció, pues ya sí, al menos en este caso se dio a conocer su nombre. Entonces el paciente HM era una persona que tuvo varias crisis epilépticas, y lo que decidió su médico fue extirpar aquellas zonas del cerebro donde se producían las crisis epilépticas para evitar pues, las consecuencias que las crisis podían tener. Entonces le extirparon las zonas y lo que vieron posteriormente es que la zona que le habían extirpado era el hipocampo. Por tanto, el paciente HM era una persona sin hipocampo. Y esta persona sin hipocampo, lo que se veía en ella era que tenía incapacidad para formar nuevas memorias. No podía formar nuevas memorias, igual que el protagonista de Memento o igual que Dory en la película de Nemo. No podía recordaba todos los episodios anteriores hasta que le extirparon el hipocampo, podía tener una conversación breve con alguien, pero al día siguiente no recordaba haber hablado con esta persona ni pudo formar nuevas memorias a medida que iba pasando el tiempo. Por tanto, se pensó que el hipocampo podía ser la zona donde se guardaba la memoria, al menos la memoria a corto plazo, que luego pasa a largo plazo. Si no hay memoria a corto plazo, pues ya tampoco pasaba nada a memoria a largo plazo. De manera que se ha estudiado mucho el hipocampo y se ha relacionado con la memoria. El hipocampo recibe este nombre por el caballito de mar, que el caballito de mar, el género es hipocampo, entonces recibe este nombre. Y el hecho es que cuando uno corta el hipocampo, como si fuera, el hipocampo es esta parte, eso es un dibujo, pero bueno, sería esta parte que es alargada. Entonces, si uno lo corta como si fuera un salchichón y lo mira, lo que ve es una imagen muy parecida a lo que se ve en este dibujo y que recuerda a un caballito de mar, y de aquí recibía el nombre. Pero con el tiempo lo que se ha visto es que el hipocampo es una estructura importante para la memoria, pero también hay otras, como la corteza cingulada anterior, o la corteza prefrontal, o la corteza temporal. Hay muchas otras estructuras que también son relevantes a la hora de recordar, tanto memoria a corto plazo, si lo tenemos en cuenta, como cuando añadimos la memoria a largo plazo. Y hay otras estructuras, como por ejemplo la amígdala, quizá no está relacionada directamente con la memoria, pero sí con aspectos agresivos y por tanto podría tener relación también con estímulos que puedan ser desagradables dentro de la memoria. Con lo cual, la conclusión a la que estamos llegando con el tiempo es que cuando estudiamos memoria no debemos mirar solo una estructura, sino que hay varias estructuras en el cerebro que están relacionadas con la memoria y que están más o menos interactuando entre ellas. Por ejemplo, una cosa que veremos es que la memoria se facilita con la atención. Si uno está más atento, es más fácil que pueda luego recordar. Si uno está motivado, si le gusta mucho aquello que está aprendiendo o aquello que está escuchando, también ayuda a memorizar. Entonces, todos esos aspectos y las estructuras que se encargan de la motivación y de la atención y todo lo que podamos añadir también van a influir sobre la memoria. Una primera cosa que hemos aprendido los investigadores es que no lo podemos ver como una única estructura relacionada con la memoria. Ya nos hubiera gustado porque hubiera sido más fácil, pero estamos encontrando que son circuitos, no una estructura.
Claro, ¿cómo se guarda la memoria? Porque claro, esto es lo que realmente nos interesa, porque querríamos mejorar esta memoria y además querríamos poder entender qué pasa cuando se pierde, si sabemos cómo se guarda la memoria. Entonces, a ver, vamos a hacernos una idea de cómo se guarda la memoria. Yo he enseñado una imagen. Si yo pregunto sobre la imagen, yo creo que nadie sabríais qué era, ¿no? ¿Qué era? Un mercado. O sea, hasta aquí todo el mundo ha visto que era un mercado. Entonces, y solamente habéis visto que es un puesto de frutas, o a lo mejor era de verduras, no sé si habéis llegado a ver alguna verdura, pero bueno, un puesto de frutas en un mercado, esto creo que llegaríamos todos a pensarlo. Fijaros que en esto ha influido también nuestra experiencia, porque solo de dar un golpe de ojo ya hemos intuido que aquello era un puesto del mercado, porque hemos visto otras imágenes similares. Sin embargo, si empiezo a hacer preguntas muy concretas sobre la imagen, igual aquí ya tenemos más dificultades, porque si yo pregunto cuál era el precio de la sandía, cuántas balanzas había, igual no hemos visto ni balanzas, cuántos vendedores o vendedoras, cuántos clientes, cuál de las frutas no estaba colgada, nombres de las frutas que estaban en primera fila, o sea, esto está... ¿Veis cuál es el problema? El problema es que no tenemos un armario en el cerebro en el cual le hemos puesto la fotografía del mercado, sino que en nuestro armario del cerebro hemos puesto aquello que hemos percibido del mercado. Y a lo mejor alguien incluso estaba mirando en aquel momento otra cosa y ni siquiera ha visto la foto. Por tanto, esa es la primera idea que tenemos que dejar muy clara. No estamos almacenando información tal cual está sucediendo. Estamos aquella que nuestros sentidos han podido recoger, mezclado con aquella que es experiencia, porque algunos hemos añadido rápidamente mercado porque ya sabemos cómo es un mercado, ¿no? Bueno, si yo ahora doy pongo las preguntas y doy alguna respuesta, igual aquí entre la experiencia que tenemos y intuyendo, pues nos puede resultar más fácil saber más o menos cuál era la respuesta. O decir, bueno, no sé cuál es el precio de la sandía, pero he visto 9, como he visto 9 va a ser o este o este. Entonces, podemos, a lo mejor, es más fácil poder resolver cuando tenemos opciones que cuando no tenemos opciones. Pero bueno, tampoco se trataba de hacer un test, pero sí de hacer ver que, por mucho que todos habéis visto que era un puesto de fruta en el mercado, no quiere decir que tengamos la información real y fidedigna de cómo era este puesto en el mercado. Y muchas veces cuando intentamos recordar o intentamos explicar, estamos seguros que no entró nadie. Si yo estaba allí, no entró nadie más. Y a lo mejor sí entró alguien y no llegamos a verlo. Entonces, ¿cómo estamos viendo que se está guardando la memoria de forma general? Una primera cosa, vuelvo a insistir, es que la información tiene que codificarse, tiene que poderse recibir. La podemos percibir o incluso podríamos no llegarla a percibirla, pero al menos nuestros sistemas, nuestros receptores tienen que captar esta información. Entonces no podemos recuperar información que nunca hemos encontrado. Si no hemos visto el precio de la sandía, lo podemos intuir, pero nunca podremos decir que estamos recordando que era tanto, si no lo hemos visto, si no nos hemos fijado. El siguiente paso, una vez es el de consolidación. Y aquí es donde ya la información es apta, digamos, para poder ser guardada. Y aquí hay una cosa sumamente interesante en la consolidación, y es que nosotros aquí en este paso le estamos poniendo también información de nuestra experiencia. Es lo que os decía de la foto. Estáis viendo la foto, pero además rápidamente ya le ponéis todos los elementos que ya conocéis sobre el mercado. De manera que cuando esta información se almacena lo que habéis percibido más vuestra experiencia. Por tanto, en el cajón, en el armario, no estamos almacenando simplemente lo que estamos viendo, sino lo que estamos viendo más toda nuestra experiencia, más todas nuestras emociones, más todos los aspectos que nosotros podemos estar añadiendo. Y luego hay un proceso siguiente que puede ser el de recuperación, cuando nosotros ya recordamos la información que ha estado almacenada. Y aquí lo que deberíamos decir, en el caso de que podamos recuperarlo, hay casos en los que no se puede, pero en el caso de que lo podemos recuperar, una cosa interesante es que cuando recuperemos la información, la vamos a volver a modificar. Cada vez que recordamos algo, le añadimos nuevamente más cosas de experiencia. Si lo recordamos por algo, lo vamos a añadir a aquello a que estamos viviendo ahora. Entonces, cuando lo volvamos a
recordar y a reconsolidar, lo volvamos a guardar, esta información vuelve a estar matizada, cambiada por aquello que nosotros estamos experimentando. Y esto tiene que quedar muy claro, porque es una idea que siempre tenemos, que recordamos, y además todos lo defendemos con mucha bravura, que recordamos muy bien, tenemos mucha memoria, no me acordaré yo cómo era el coche. Pues el coche lo podemos recordar, pero está mezclado con otros aspectos que pueden haber modificado, y en algunos casos bastante, la información tal como era en realidad. Aquí, por ejemplo, he puesto la típica excursión. Si hacemos un viaje con otros compañeros o hacemos una excursión, si vamos comentando todas las anécdotas, al final todos vamos contando las anécdotas exactamente igual. Pero si no habláramos en todo el viaje y al final explicáramos cada uno el viaje, podría ser completamente diferente la explicación de cada uno de ellos. Podrían ser viajes completamente diferentes y solo coincidir, bueno, pues si hemos ido a Roma, pues Roma igual sí deberíamos recordar y no deberíamos modificar el nombre de Roma, pero cualquier otra cosa puede ser modificable. Entonces esto es importante porque no es normalmente como se piensa, y esto dificulta el estudiarlo, porque claro, ahora aunque trabajemos con ratas de laboratorio, ellas también tienen su experiencia, también tienen sus motivaciones. Entonces claro, tenemos que estudiar algo que va cambiando continuamente, y esto lo hace difícil, estudiar la memoria. Pero además el cerebro, también se ha comentado antes, el cerebro nos engaña. Bueno, se ha dicho que nosotros engañamos al cerebro, la verdad que es un viaje de dos vías. El cerebro nos engaña y luego nosotros hemos aprendido a engañar el cerebro, las dos cosas. O lo que también llamamos confabula, ¿no? Claro, si yo pongo esta imagen, pues bueno, ahora ya por lo que estamos hablando ya estáis muy críticos, me vais a decir que se vea otra cosa, pero si yo lo enseño rápido y pregunto qué se ha visto, triángulos lo vamos a recordar. Había unos triángulos, no me acuerdo muy bien cómo era, pero parecían dos triángulos, ¿no? Pero claro, ahora que ya sabemos mucho de ciencia, vemos que triángulos no hay. Lo que tenemos son tres ángulos y tres figuras que me han recordado enormemente al Comecocos que tenemos en el programa, ¿no? Entonces, la imagen que teníamos no era realmente de dos triángulos. Sin embargo, con esa disposición, el cerebro no tiene ningún problema en crear triángulos y que recordemos triángulos. Entonces, recordaríamos triángulos y no había triángulos. Esta es otra imagen también muy conocida, porque aquí la mayoría, no sé lo que veis, pero deberíais ver una imagen en movimiento. Por la profundidad que tiene y por la estructura, estas imágenes normalmente nuestro cerebro interpreta que es algo que se debe estar moviendo, con lo cual no tiene ningún problema en indicarnos movimiento cuando no hay movimiento. O aquí, por ejemplo, tenemos una serie de elementos, unos círculos, unos triángulos, pero según en qué ángulo lo vemos, vemos una bicicleta. ¿Hay una bicicleta? No. Pasamos por allí y había una figura con una bicicleta o una escultura. Es lo que hemos visto, pero no lo había. Son estructuras que nuestro cerebro no se para a pensar si están en distinto plano y por tanto no hay ningún problema en interpretar que aquello es una bicicleta. Y aquí hay un autor que ahora sí que él engaña a nuestro cerebro, o sea, sería la otra vía, que es Julian Bieber, que hace unas figuras que a mí me parecen muy impresionantes porque utiliza esta capacidad del cerebro para confabular, pues para hacernos creer que aquí hay algo en profundidad. Y realmente esto es una cera plana, pero que uno cuando llegara al punto seguro que sentiría vértigo, porque realmente la impresión que da es, por los elementos que ha utilizado, que hay profundidad. Por estos ángulos y por estos elementos y las sombras, nuestro cerebro no tiene ningún problema en interpretar que aquello es profundidad. Y sin embargo, en este caso sí le estamos engañando. Resulta que estamos elaborando memoria y encima lo estamos haciendo con un órgano que tiende a confabular como es nuestro cerebro. O sea que es un problema añadido. Por esto estamos tan seguros de lo que hemos visto. Porque realmente nuestro cerebro en aquel momento está interpretando que es de aquella forma. Bueno, aquí tendríamos también una imagen, ya la última que voy a presentar. Claro, con esto tan aburrido diríamos, pues ¿qué ha puesto? Pues ha puesto una imagen con granos de café. Pues no, no es solo una imagen con granos de café, porque aquí hay una cabecita. Con lo cual, lo que pasa es claro, como normalmente la idea de granos de café ya nos parece, y además lo vemos muy homogéneo, seguramente no nos pararíamos a buscar ninguna otra figura en el entorno. En cambio, si solo dijéramos granos de café, nos estaríamos equivocando porque además hay también una cabeza. Sabiendo algunas de estas ideas, ¿cómo se estudia en el laboratorio, cómo se estudia la memoria? Querría partir de Santiago Ramón y Cajal, después ha sido el gran padre de la neurociencia moderna,
él acertó en muchísimos aspectos relacionados con la neurociencia, pero una cosa que nos ha aportado es la idea de que las neuronas son entes individuales, que tienen individualidad. Pero además, en su momento, él ya vio con el microscopio, además microscopios rudimentarios, como los que se ven en la exposición, él pudo ver ya, o intuyó quizás más que vio, que una neurona tenía estas prolongaciones que se ven aquí, y al final tenía una especie de botón que hacía contacto con lo que se llama la espina dendrítica de la siguiente neurona. Entonces, lo interesante de su aportación es que describió a las neuronas y además que estaban relacionadas, las neuronas se comunicaban a través de una especie de botones que se llaman sinapsis. La palabra sinapsis no la propuso él, pero sí la idea de la sinapsis. Y además, en su tiempo, ya Santiago Ramón y Cajal predijo o dijo que en estos botones sinápticos es donde podría estar almacenándose la memoria. Él solo miraba estructuras, solo miraba láminas de cerebro, pero ya dijo, esto sería un buen lugar para guardar la memoria. Después, con Noski, que él era fisiólogo, y Hebb, que era psicólogo, también ahondaron con la idea, ya con nuevas técnicas, de que dos neuronas que se conectaran y que tuvieran contactos a través de estos botones, podían, a través de repetición, por ejemplo, o a través de procesos de memoria, podían hacer estas sinapsis más fuertes. Además, ahora sabemos no solo que se pueden hacer sinapsis más fuertes, sino que sabemos que pueden aumentar el número de sinapsis, pueden aumentar el número de estos contactos cuando hay más actividad. De alguna forma, lo que se presente, cuando más se utiliza una parte del cerebro. Pero además, Hebb propuso otra cosa, que es una cosa ya un poco más científica, y propuso lo que luego conocemos como sinapsis hebbiana, y quiere decir que dos neuronas, como comentaba antes, que se conectan juntas, producen más actividad y por tanto van a perdurar esta actividad en el tiempo, pero que si hay una tercera neurona que activa a esta, hará que estas dos se conecten más fácilmente. Y esto también es una idea interesante, y en la vida real podría significar, por ejemplo, que si yo asocio dos estímulos con estas dos neuronas, tengo una conexión entre dos neuronas en una sinapsis, pero si además, por ejemplo, estoy muy atenta, entra nuevas neuronas en conjunción y por tanto facilitan que haya este fortalecimiento de las sinapsis. Estas ideas luego ya desde un punto de vista técnico se fueron ampliando. Los primeros estudios se hicieron en algo que puede sonar raro, pero era en trozos de cerebro, en rodajas de cerebro, de forma experimental, pero ya se vio en estas rodajas que si se estimulaba en las neuronas, en determinadas neuronas, se veía un tipo de respuesta, pero si se estimulaba mucho más, se repetía muchas veces el estímulo, se veía cómo la respuesta iba creciendo, cómo la respuesta se hacía más grande. Aunque no entendamos lo que es, sí vemos que aquí tenemos una respuesta más pequeña y aquí tenemos una respuesta más grande. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí hemos estado estimulando, entre medias, hemos estado estimulando mucho a las neuronas para que las sinapsis se hagan más fuertes. Por tanto, alguna idea empezó a confirmar esta idea de que las sinapsis podían tener este papel de almacenar memoria. En nuestro laboratorio, y por esto la mención en Science en el 2006, fue que pudimos demostrar esta facilitación, este aumento de la actividad en animales mientras estaban aprendiendo. O sea, no harían una rodaja de cerebro, no una cosa en un trozo de cerebro, sino mientras el animal estaba aprendiendo, podíamos ver cómo esta sinapsis se podían hacer más fuertes. Y aquí, bueno, en este caso las ratas ya hacen cosas muy sofisticadas, como por ejemplo tocar este cuadrado en un iPad, y si lo hacen correctamente, pues les da una bola de comida, y lo hacen muy fácil. O sea, entonces nosotros podemos a su vez registrar qué pasa en las neuronas mientras hacen la actividad. Es el tipo de cosa que hacemos en el laboratorio. El otro aspecto interesante era que estas sinapsis, estos contactos entre neuronas, y esto tiene mucho interés, estos contactos tienen lugar a través de sustancias químicas y que tienen el nombre de neurotransmisores.
Hay muchos neurotransmisores, por ejemplo, la adrenalina es uno de ellos, con lo cual puede ser que sea conocido también, que sea más conocido. Pero bueno, hay la serotonina, hay la glicina, el GABA, hay muchas sustancias químicas que son las que intervienen en estos botones sinápticos. Y cuando se ha empezado a estudiar con detalle cómo es este mecanismo, este sería el botón, este sería donde están los receptores, aquí estarían las sustancias. Cuando se ha empezado a estudiar con detalle, se ha visto la cantidad de detalles que tienen todas las estructuras que aquí estamos viendo. Esto es un dibujo, pero ya vemos que hay varios elementos, pues cada uno de ellos está formado por multitud de componentes. De manera que hace esto muy diverso. No hay una única manera de almacenar la memoria y cualquier otra capacidad que tengamos, porque estos neurotransmisores no son solo en neuronas para la memoria. Entonces tenemos una gran diversidad. Y en los laboratorios, no tanto en el nuestro, pero en muchos laboratorios lo que están haciendo es modificar estas estructuras para ver cuál es el efecto. Entonces vemos el efecto ya en la función, pero pueden ver el efecto en todos los niveles. Claro, el hecho de que haya estas sustancias químicas que conecten a las neuronas, ha hecho fantasear pues, con la idea de que podría haber una cosmética neuronal en la que nosotros, conociendo cuáles son estas sustancias, podríamos ir variando lo que faltara o compensando aquello que faltara a través de fármacos o de productos pues, que fuera elaborando la empresa farmacéutica. En parte, algo así sucede, porque las empresas farmacéuticas desarrollan, a partir de los datos experimentales, desarrollan fármacos que pueden compensar algunas de las pérdidas que puede haber, pero desde luego, si no sabemos aún cómo se produce exactamente la memoria, es difícil de poder encontrar ahora mismo el fármaco que pueda suplir, porque no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que suplir ni dónde lo tenemos que suplir. Tenemos ideas, pero no toda la imagen. Y también esto es la explicación de por qué algunas sustancias que no son del cerebro, como el alcohol o algunas drogas como la cocaína, la marihuana, ¿por qué actúan en el cerebro? Bueno, porque son sustancias químicas que pueden suplir o pueden compensar o pueden competir con sustancias químicas que sean propias del cerebro, de estos neurotransmisores. Por tanto, se podría llegar a diseñar fármacos que actúen como o colaborando con los neurotransmisores. En relación con esta cosmética neuronal, podríamos tener también fármacos que hicieran lo contrario, que borraran algunos recuerdos. Esto, por ejemplo, es una noticia que hubo ya hace un tiempo, porque este científico, Todd Sackler, diseñó una molécula o una proteína que era ZIP, que lo que hacía era, según él indicaba, era borrar algunas memorias. Esto aún está lejano porque este borrado no era tan selectivo como cabía esperar. Entonces, bueno, es una cosa aún lejana, digamos, cuando lo vemos desde el punto de vista que se puede aplicar a humanos. Está bien desde el punto de vista experimental, pero no tanto humano. Entonces, claro, una cosa que igual nos podría interesar más, un poco para ir ya recapitulando. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar la memoria a partir de lo que sabemos? Claro, esto es difícil de responder, pero creo que tenemos algunas claves. Una primera cosa que tendríamos que comentar es las diferencias individuales que hay entre todas las personas. Siempre sobre todo cuando vamos perdiendo la memoria, lo que queremos es recuperar la memoria, pero claro, también tenemos que recordar cómo era nuestra memoria cuando teníamos memoria, porque no todos tenemos la misma memoria. Hay gente que es capaz de recordar todos los nombres, que se puede aprender todas las capitales del mundo, todas las banderas. Bueno, es una habilidad, pero es que las diferencias de habilidades de personas están en todo lo que queramos nosotros mirar. Hay gente que también es mucho más fino en los movimientos, hay gente que tiene una capacidad especial para entender a los demás. Tenemos distintas capacidades, con lo cual la memoria es una más. Y además, como hemos visto que había muchos tipos de memoria, tampoco deberíamos esperar ser buenos en todos los tipos de memoria. Entonces hay que pensar, a ver, a qué nos referimos cuando hablamos de memoria, que no es un único concepto. Si hay afectación, realmente hay una pérdida de memoria, tenemos que ver qué tipo de memoria es la afectada. Antes nos lo han descrito muy bien. ¿Qué pasa cuando uno está entrando en una fase o los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer?
que es muy diferente a aquello que nos pasa a todos cuando hemos ya superado los 40 años, que es que de pronto no nos sale una palabra, que de pronto no, el pueblo, ¿cómo era aquel pueblo que fuimos? Y se vuelven aquellas conversaciones que os acordáis cómo hablábamos y no parábamos y que era una conversación fluida, pues ya hemos perdido las conversaciones fluidas y además nos empeñamos, no nos sale el nombre, todo el mundo ya sabe de qué nombre estamos hablando, aunque nadie se acuerda, pero nos empeñamos en recordarlo. Esto es habitual, pasa con la edad, igual que nos movemos diferente, que también ya vemos diferente, tenemos ya que ponernos gafas casi todos, incluso audífonos, o sea que esto, según qué tipo de pérdida de información es la que corresponde con la edad. Otra cosa diferente es cuando uno no se acuerda de lo que es una cuchara, o cómo se usa la cuchara, o no sabe volver a casa estando en su sitio. Esto sí que ya es otro tipo de nivel. Entonces, tenemos diferencias individuales, por lo tanto no tenemos que recuperar la memoria que nunca no hemos tenido, porque no lo vamos a recuperar, y tenemos diferentes habilidades, y unas se pueden compensar con la otra. Uno tiene menos memoria, pero es más organizado, entonces también puede defenderse bien, entonces no sería problema. Luego, hay una cosa interesante, y es, que lo he comentado antes, los niveles de atención, los niveles de motivación. A veces queremos tener memoria, pero sin ponerle ningún esfuerzo, entonces eso también es muy difícil. Normalmente, si hay más motivación, nos hace falta menos atención, pero si hay poca motivación, igual nos hace falta más atención. Por tanto, es un esfuerzo, es un trabajo el recordar, el memorizar, y si se va teniendo menos habilidades, pues aún hay que empeñarse más. Luego estarían los niveles de estrés. Hay muchos trabajos que ya nos han demostrado que cuando hay un nivel de estrés muy alto, esto de aquí estos que son fotos reales, y esto que se ve aquí son las espinas que comentaba antes, donde se producen los botones, donde se producen las conexiones. Pues sí que hay experimentos que ya muestran que si hay mucho estrés puede haber menos botones, menos contactos, y por tanto, claro, allí podemos tener ya una mayor dificultad. Por tanto, el nivel de estrés puede ser un factor. De hecho, a veces cuando no nos sale un nombre es porque también nos ponemos nerviosos, porque en aquel momento queremos que nos salga, y a lo mejor salimos del contexto y luego nos viene el nombre, de que el nombre estaba allí, pero por estrés no pudimos recuperarlo en aquel momento. Entonces, el estrés dificulta que se codifique, y el estrés dificulta el acceder a la información. Luego, como comentaba, tiene que haber un uso, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un entrenamiento, una responsabilidad. Yo creo que una cosa que también nos pasa ahora en la actualidad, claro, la gente más mayor se va quejando más pues, de la falta de memoria, de la dificultad para recordar. Y yo creo que también estamos creando una sociedad en la que no solo nos jubilamos para descansar, que eso estaría bien, habría que verlo con detalle, pero bueno, en general, sobre todo si uno lo hace voluntario, pero a veces también nos jubilamos en todo tipo de responsabilidades, o nos jubilamos en proyectos, porque como ya tenemos 65 años, pues no hace falta que ahora empiece un proyecto. ¿Por qué no? Que siempre me preguntan es, y bueno, si hago muchos sudokus, bueno, pues si haces muchos sudokus y haces muchos crucigramas, pues mejor que si no haces nada. Pero esto es una habilidad muy específica. Uno puede ser muy bueno haciendo sudokus y no tener ningún tipo luego de capacidad de poder pues, organizar un viaje, o de poder hacer la declaración de la renta, o de tener la responsabilidad de hacer la compra de la semana. Todo esto es lo que uno también tiene que tener, estas responsabilidades, estos proyectos, que a su vez un proyecto puede ser un reto, puede ser un entusiasmo, puede ser una motivación. Entonces, todo esto también facilita que podamos conservar mejor nuestras capacidades cognitivas. Con todos, si uno tiene la predisposición genética, pues puede tener también, acabar teniendo o padeciendo la enfermedad de Alzheimer, por supuesto, pero pueden ser elementos que nos están enseñando que esto es una cosa activa y que podemos a lo mejor retrasar algunos de los síntomas en algunos de los casos, sobre todo en lo que es la pérdida de memoria de forma normal, digamos, por el envejecimiento. Y ahora sí que todo ha visto la cabeza. Fijaros lo que pasa, que ahora nadie puede dejar de, bueno, puede dejar de ver la cabeza. Pues fijaros cómo funciona la memoria. Entonces, ¿en qué quedamos? La foto, ¿qué es lo que estamos guardando? Pues antes hemos guardado una mera foto de granos de café, que ni siquiera es muy estética, y ahora ya estamos guardando perfectamente, o estamos recuperando, y tenemos bien claro que hay una cabeza. Y lo difícil ahora ha sido no enfocar la cabeza. Todas las vistas seguramente han estado aquí. Bueno, pues esto es lo que quería comentar, y brevemente me comentó Enrique que a lo mejor podía presentar también la Sociedad Española de Neurociencia,
que bueno, como ya se ha comentado antes, pues incluye a una buena parte de los científicos en España que trabajamos en neurociencia, que tiene como misión principal pues que mantengamos el contacto entre nosotros para poder potenciar todo aquello que hacemos, tanto en ciencia como en divulgación. Y tenemos algunos programas que yo creo que son interesantes. Hay uno, pues intentar cerrar la brecha entre hombres y mujeres, que la neurociencia lo hay como en casi todas las áreas y facetas de nuestra vida. Hay muchas mujeres jóvenes trabajando en los laboratorios, pero hay muy pocas mujeres que lleguen a catedráticas, que es el máximo nivel que tenemos, y muy pocas en puestos de dirección o dirigiendo institutos o rectoras. Siempre hemos tenido poquísimas. Tenemos programas también un programa que le tengo mucho cariño, que es de arte. Entonces, bueno, hacemos concursos de neuroarte. Tenemos un programa para ir a las escuelas, porque creemos que, bueno, que es interesante que los niños y las niñas conozcan lo que es la neurociencia, conozcan cómo se trabaja en neurociencia, como para tener nuevas investigadores en el futuro. Entonces, tenemos varios programas y bueno, yo creo que hacemos una misión que es relevante y también para la sociedad, que es lo que les puede interesar aquí. Nada. Muchas gracias y ahora si hay preguntas pues las responderé.